Bueno, entonces debemos recordar todo el tiempo en que estamos estudiando, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando cómo son las tensiones, los esfuerzos, esas reacciones internas en un punto que está dentro de un sólido. ¿Listo? Entonces, eso siempre lo debemos tener en cuenta porque lo que estamos estudiando en este momento únicamente aplica para un punto dentro del sólido, no aplica para todo el sólido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los esfuerzos y direcciones principales. Este tema está basado en el hecho de que nosotros, como estamos desarrollando o estamos hablando de matrices que tienen ciertas características, como que es una matriz o un tensor de segundo orden, entonces, como es un tensor de segundo orden, implica que es una matriz cuadrada en dos o tres dimensiones, o sea que es de 2 por 2 o de 3 por 3. En nuestro caso, como estamos hablando de un medio continuo, entonces que es esa matriz va a ser simétrica, va a ser real, va a existir, va a tener números que pertenecen al conjunto de todos los reales. Entonces esto nos permite encontrar ciertas características que nos van a ayudar a entender mejor qué es lo que estamos modelando, qué es lo que estamos trabajando más bien en la parte matemática en cuanto al sol. Se facilita mucho porque aquí no estamos hablando de medios que no sean homogéneos, que no sean continuos. Entonces, la teoría de esfuerzos y direcciones principales se puede basar o podemos encontrar a ciertas direcciones en las cuales se desarrollan ciertos esfuerzos, eh, empleando simplemente la teoría de esfuerzo, de valores y direcciones principales. Eh, Aquí en este caso vamos a tener, digámoslo así, una pequeña modificación del método, porque recuerden que cuando ustedes estaban por allá en álgebra lineal, ustedes hablaban de que ustedes podían hallar un vector B o un vector n, ¿cierto? Y que ese vector n pues realmente no importaba qué condiciones yo le imponía al principio, incluso podría ser el vector trivial, ¿cierto? Que es 0, 0, 0. Y de pronto a ustedes les tocó algún ejercicio así. En nuestro caso no se puede admitir, digámoslo así, ese tipo de vector, el vector 0, 0, 0, porque recuerden que esto ya es una aplicación a la parte física. Entonces, como lo estamos aplicando a la parte física, debemos tener direcciones que existan, porque el vector 0, 0, 0, pues no indica ninguna dirección realmente. Entonces, en este caso, nosotros vamos a imponer una condición, la cual nos ayuda a qué, como a resolver este dilema que nosotros teníamos pues anteriormente. Listo. Entonces vamos a empezar con el tema. Entonces recordemos que ese vector de esfuerzos era simplemente la suma de otros dos vectores, ¿cierto? Que eran el vector normal de esfuerzos, este vector normal, ¿cierto? De esfuerzos, y el vector cortante, ¿cierto? Este vector cortante. Que el vector normal está en la misma dirección que el vector n gorrito, ¿cierto? Entonces ya sabemos qué dirección tiene el vector sigma n y que sigma s pues está perpendicular, ¿cierto? Forma un ángulo de 90 grados con ese n gorrito, ¿cierto? Ahora, imagínense ustedes que esta cortante es muy pequeña, es muy, muy pequeña. Entonces ustedes la van poniendo tan pequeña como ustedes quieran, tan pequeña, hasta el punto que esa cortante desaparece. Entonces, eso que queda, que sigma n y qn realmente coinciden, ¿cierto? En este caso, la dirección de q va a coincidir con la dirección del n gorrito. Recuerden que cuando yo les había hablado al principio del capítulo 2, que les dije que Q no tenía la misma dirección de Negorrito, les dije que en ese caso no necesariamente debía tener la misma dirección, ¿cierto? ¿Por qué no necesariamente? Porque aquí aparece el caso en el que es necesariamente. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener un punto del sólido
en el que no vamos a tener esfuerzo cortante, sino que solamente vamos a tener el esfuerzo normal y el esfuerzo Q, ¿cierto? En dirección de n gorrito. Entonces, en nuestro caso, pasaríamos de tener un sólido que tiene, no sé, unos esfuerzos así, no sé qué esfuerzos son, bueno, sigma X, sigma Y, ¿cierto? Obvio. Y aquí tau XY y tau YX, ¿cierto? Pasaríamos de tener un caso así a tener un caso así. Es decir, pasamos de un caso, entonces, pasamos de un caso en el que tenemos esfuerzos normales y esfuerzos cortantes a un caso en el que nosotros únicamente vamos a tener esfuerzos normales. Y vamos a hallar la dirección en donde en donde se encuentran esos esfuerzos normales, estos esfuerzos normales, no sé, llamémoslo sigma asterisco, sigma n asterisco, por ahora, ¿cierto? Sigma n asterisco, donde se encuentra sigma n asterisco. ¿Cuál es la característica de este caso? Que en este vamos a encontrar esfuerzos normales, pero es una configuración de tal forma que no vamos a tener esfuerzos cortantes, únicamente vamos a tener un estado de esfuerzos normales únicamente. Entonces, ¿cómo será la matriz en este caso? Recordemos que la matriz de esfuerzos que describe este estado de esfuerzos, pues es de esta forma, ¿cierto? Será sigma es igual a sigma X, sigma Y, tau XY, tau XY, ¿cierto? En el caso de dos dimensiones. En el caso de dos dimensiones, para el caso que nosotros queremos transformar, pues obtendríamos una matriz de esta manera. Sigma n es igual a sigma 1 y a sigma 2 únicamente, ¿cierto? Porque miren que es un caso en el que no tenemos cortante. Como no tenemos cortante, los elementos que están por fuera de la diagonal se convierten en cero. Recuerden que la diagonal representa todos los esfuerzos normales. Si encontramos la dirección en donde se encuentra sigma n, este sigma n asterisco, por decirlo así, pues vamos a encontrar por ende los planos, ¿cierto? Porque recuerden cómo se caracteriza un plano, ¿cierto? Por el vector normal y un punto, ¿cierto? Entonces, por si vamos a encontrar ya los planos. A este caso, en el que tenemos los esfuerzos, este esfuerzo normal, en el que particularmente vamos a tener esfuerzos cortantes de cero, es a lo que nosotros denominamos un esfuerzo principal. O sea que un esfuerzo principal es un esfuerzo normal. Entonces, un esfuerzo principal es un esfuerzo normal, es un esfuerzo normal cuando tau es igual a cero, cuando los cortantes o sigma s es igual a cero, ¿cierto? Y ese, como vamos a encontrar las direcciones, pues vamos a estar asociados siempre a un plano principal, siempre. Siempre vamos a estar asociados pues a un plano principal porque siempre vamos a hallar dos elementos. El, el que, el esfuerzo principal y la dirección principal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos esa solución? Bueno, cuando nosotros recordamos lo que vimos en álgebra lineal, pues entonces nosotros tenemos que encontrar la configuración la cual nos ayude, o este n gorrito,
la cual nos ayude a tener ese caso, ¿cierto? Que nosotros siempre vamos a partir de este estado de esfuerzos y vamos a intentar llegar a este, ¿cierto? Entonces lo que nosotros necesitamos hallar son dos elementos, el esfuerzo principal y el vector principal, ¿cierto? Este es el conjunto de todos los vectores que cumplen esta condición, ¿cierto? En donde este vector que estaría representado por delta Q, tenga la misma dirección que sigma n. Tenemos que representarlo de esa forma, ¿cierto? O sea, no es tan sencillo como, Q es igual a sigma n. No, no es tan sencillo, realmente. Entonces, en este caso, porque recuerden que esto es Q. Y recuerden que esto también es Q, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que esto es Q? Recuerden que este viene de la ley de Cauchy, ¿cierto? Este primer término viene de la ley de Cauchy. Y este, recuerden que viene de esta suma, ¿cierto? Pero recuerden que en la clase pasada habíamos hallado cómo se halla sigma n y cómo se halla sigma s, ¿cierto? Entonces, lo que simplemente hacemos es reemplazar aquí el vector sigma n, el que habíamos hallado la clase pasada, y a sigma s lo hacemos igual a 0, ¿cierto? Y entonces hacemos esto, y entonces paso al otro lado a restar, y entonces recuerden que pues yo no puedo restar así tan olímpicamente, ¿cierto? Porque esto realmente es un vector y esto realmente es otro vector. Y si yo quiero sacar como factor común a n gorrito, pues entonces tengo que multiplicar a este por la matriz identidad, ¿cierto? Entonces obtengo esto, tengo esta expresión y entonces vamos a tener aquí lo siguiente. Debemos tener en cuenta que este vector es unitario, ¿cierto? Digámoslo así, que eso realmente es una facilidad que nos da el método en este caso. Porque no nos van a dar vectores súper raros, no. Ya sabemos que el resultado va a ser unitario. Entonces, como es unitario, entonces nosotros sabemos que las componentes de ese vector unitario, o sea que la norma del vector unitario, es igual a 1, ¿cierto? Entonces, porque aquí no está la raíz, porque pues yo le saco aquí raíz, pues raíz de 1 es 1, ¿cierto? Entonces, miren que aquí realmente esta es la misma formulación que nosotros tenemos en el problema de valores y vectores principales. Entonces, ¿a qué le estamos hallando los valores principales? Le estamos hallando los valores principales a sigma, a la matriz sigma, la matriz de esfuerzo sigma, a esta matriz inicial con la que nosotros estábamos trabajando, ¿cierto? Sigma X, sigma Y, tau XY, tau XY, ¿cierto? Nosotros le vamos a hallar los valores propios y le vamos a hallar las direcciones. Bueno, esto también yo realmente le digo los valores principales y las direcciones principales. Principales y las direcciones principales. Entonces, nosotros para poder solucionar esto, vamos a emplear dos elementos. Primero vamos a obtener el determinante de esto para que esto se haga cero. ¿Por qué le vamos a sacar el determinante? Porque recuerden que cualquier valor multiplicado por cero, cualquier vector multiplicado por cero, pues en últimas me da cero, ¿cierto? Entonces el determinante de esto debe ser cero, ¿cierto? Entonces, este es lo primero que nosotros, digámoslo así, lo conocíamos de, de qué, de valores y vectores propios o valores y vectores principales. Y esta nueva condición es la condición de vector unitario. De pronto ustedes se encontraron con esa condición en tensorial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta condición de vector unitario? Esta condición de vector unitario impide que aparezca la solución trivial.
¿Cuál es la solución trivial? Bueno, la solución trivial es que el vector n gorrito sea igual a 0,0,0. Vector, una dirección principal es de 0,0,0. Esto es lo que hace que no aparezca esto. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos que esa condición no aparezca? Porque nosotros estamos trabajando con vectores que existen, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos tratando de encontrar vectores que existen, entonces pues no podemos tener el caso en el que nos aparezca una dirección que simplemente no exista, ¿cierto? Entonces, por eso le ponemos esa condición de vector unitario. En el libro aparecen muchas formas de solucionar esta condición de vector unitario. Ustedes van a encontrar que obligo a que beta sea igual a 1, que obligo a que alfa sea igual a 1. Yo les voy a explicar otro método que me parece mucho más sencillo, porque ustedes lo pueden aplicar digámoslo así, que en cualquier caso, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la particularización del caso en 2D. Recuerden que nosotros siempre hemos partido del caso en 2 dimensiones y vamos a partir y de ahí pasamos al caso en 3 dimensiones, ¿cierto? Así como lo hicimos para la deducción de la matriz de esfuerzos, que es de 2 dimensiones a 3 dimensiones, ¿cierto? Que en el de 2 dimensiones trabajábamos el triángulo y el rectángulo o el cuadrado, y en 3 dimensiones trabajábamos el paralelepípedo, o sea, el cubo, y el tetraedro. Entonces, en este caso vamos a hacer algo parecido, particularización del caso en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, en 2 dimensiones, ¿cómo nos quedaría? Recordemos cómo era esta matriz de esfuerzo sigma n. Entonces, la matriz de esfuerzo sigma n, sigma, pues nosotros la representamos generalmente por esta matriz, ¿cierto? Aquí la subrayo para que nos quede clara, que era una matriz cuadrada de 2 por 2, simétrica, que era representada por 3 elementos principales, o bueno, 3 elementos importantes, que era sigma x, sigma y y tau xy, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo sería la matriz identidad en este caso? La matriz identidad en este caso, pues es la que nosotros conocemos, 1, 0, 0, 1, y el elemento que nos va a representar a nosotros, digámoslo así, el valor propio, el valor principal, en nuestro caso el esfuerzo principal, ¿cierto? O sea que a sigma n lo denominamos esfuerzo principal. ¿Cierto? Y en este caso, con todo este procedimiento, lo que vamos a hallar es el valor, el esfuerzo principal. Entonces podríamos decir que este es el procedimiento para hallar sigma n, o sea, el esfuerzo principal. Entonces lo que hago aquí es álgebra, ¿cierto? Lo multiplico por la matriz identidad, entonces voy a obtener esto, después resto. Recuerden que la resta es término a término, entonces resto este con este con este, pues tau xy menos 0, pues me da tau xy, ¿cierto? Tau xy menos 0 y sigma y menos sigma n, ¿cierto? Simplemente hago esto y aquí empleo pues el concepto determinante. Como esta es una matriz en 2 dimensiones, el concepto determinante es muy fácil. Ustedes pueden aquí hacer 2 cosas, ¿cierto? Pueden emplear cofactores, también es muy válido, o pueden emplear pues una cosa mucho más sencilla, que bueno, yo multiplico esta por esta, ¿cierto? Menos este por este, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, multiplico estos dos polinomios, sigma x menos sigma n por sigma y menos sigma n, menos esta operación, ¿cierto? Sería tau xy por tau xy, ¿cierto? Entonces me daría tau xy al cuadrado, eso es igual a 0. Y entonces, aquí ya reorganizando, ¿cierto? Porque sigma x por sigma y, pues me da sigma xy, que sería este término, sigma n por sigma n, me da sigma n cuadrado. Y sí, pues aquí saco factor común y reorganizando, ¿cierto?
Esto es reorganizando. Pues vamos a obtener esta ecuación. Esta ecuación es a la que nosotros le llamamos la ecuación característica. Y es la que nos ayuda a hallar los esfuerzos principales, ¿cierto? Entonces, miren que cuál es el elemento que nosotros tenemos que hallar en este caso. Alguien que me cuente, por favor. O sea, o sea, ¿qué obtenemos? ¿Qué debemos despejar de esta ecuación, mejor dicho? Si nosotros estamos hallando sigma n. Pueden escribir por el chat, no hay problema. Listo, los valores propios, ¿cierto? O sea, eso es lo que pretendemos hallar con la ecuación característica. Entonces, en ese caso, los valores propios son los sigma n, ¿cierto? Los esfuerzos principales. Entonces, nuestra variable en este caso será sigma n, ¿cierto? Entonces, la variable será sigma n, ¿cierto? Entonces, aquí es muy fácil porque miren que sigma n pues es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, esta es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Y entonces, pues nosotros por allá en álgebra aprendimos pues una fórmula para hallar la ecuación cuadrática, ¿cierto? La solución de una ecuación cuadrática, ¿cierto? Entonces, pues resolviendo, empleando pues esa teoría, ¿cierto? Pues recuerden que esto era eh, eh, la solución, recuerden. Entonces, esta ecuación la deben tener muy presente. Sigma 1 va a dar el mayor valor y sigma 2 va a hallar el menor valor. Listo. Entonces, cuando estén solucionando esta ecuación, el mayor resultado, ¿cierto? O sea, el que esté más a la derecha, va a ser sigma, le vamos a asignar sigma 1 y sigma 2 va a ser para el menor. Listo. ¿Qué más les iba a contar sobre esto? Bueno, esta es una solución. La solución de la ecuación cuadrática es muy fácil porque es cuadrática, ¿cierto? Entonces, eso facilita mucho las cosas, no tenemos que hacer otros métodos para hallar la ecuación, como digamos si aparece en el caso de 3 dimensiones. Entonces, esa es la ventaja del caso en 2 dimensiones. Listo. Entonces, ¿cómo se organizan esos valores? Sigma 1 es mayor que sigma 2. ¿Listo? Y aquí hallamos todos los esfuerzos principales. Entonces, el caso en 2D tiene dos esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2. ¿Listo? Y sigma 1 pues es mayor que sigma 2. No es, pueden ser muy diferentes, pueden ser aproximadamente iguales. Bueno, eso depende mucho pues de la matriz, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando yo trabajaba la teoría de valores y vectores propios, cada valor propio tenía asociado un vector propio, ¿cierto? O sea que si yo tengo dos esfuerzos principales, pues voy a tener dos direcciones principales.
Eso es religioso, o sea, siempre, siempre. Entonces, aquí es donde nosotros le imponemos nuestra condición ¿de qué? De vector unitario. Recuerden que nosotros estábamos trabajando con un n gorrito que tenía componentes alfa y beta, ¿cierto? Estas son las componentes. Entonces, ¿cuál sería la norma? Bueno, la norma realmente, realmente la norma en vector es, eh, tenemos n gorrito es igual a la raíz cuadrada de al cuadrado más beta cuadrado, ¿cierto? Pero resulta que nosotros necesitamos uno que sea de norma 1, ¿cierto? Entonces sería raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Pero pues si elevamos ambos lados al cuadrado, pues vamos a obtener 1 es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado, ¿cierto? Y ahí es de donde sale esta fórmula. Que no, pues no nos vamos a arrastrar un cuadrado pues por todas las ecuaciones, ¿no? Entonces, esta es la condición de vector unitario. Entonces, para nosotros poder hallar ahora la dirección principal, o sea, este es el procedimiento para hallar la dirección principal. ¿Cierto? Entonces, recuerden que yo les dije, si tengo dos esfuerzos principales, tengo dos direcciones principales. Entonces tengo que hacer realmente dos veces el procedimiento. Uno para sigma 1 y otro para sigma 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hallar con ese procedimiento? Tengo que resolver esta ecuación, ¿cierto? Esta ecuación. Ya tengo sigma n, que sería sigma 1 o sigma 2, ya tengo I, que es la matriz identidad, y lo que tengo que despejar es el n gorrito, ¿cierto? Entonces de acá despejamos el n gorrito. El n gorrito, ¿cierto? Entonces, bueno, para el caso bidimensional en dos dimensiones, pues es muy sencillo. Entonces, estas serían, eh, ¿dónde están? Aquí. Entonces, vamos a como a tratar de desglosar para sigma 1 y pues ya para sigma 2 se sigue el mismo procedimiento. Recuerden que era sigma x, sigma y, tau xy y tau xy, ¿cierto? Menos sigma 1, que sería el sigma n, por el i, 1, 1, 0, 0, por ¿qué componentes tiene n gorrito? N gorrito pues es alfa beta, ¿cierto? Pues como es la primera dirección principal, entonces le decimos alfa 1, beta 1, ¿cierto? Igual a 0. Resolvemos este paréntesis de acá. Entonces a resolverlo nos queda un resultado parecido al que teníamos en el caso del determinante. Entonces sería sigma x menos sigma 1 tau xy. Recuerden que esto al multiplicarlo queda sigma 1, sigma 1. Y este quedaría tau xy sigma y menos sigma 1, ¿cierto? Por alfa 1, beta 1. Y este 0 realmente es, yo no sé si en el libro aparece así, pero realmente es un 0 vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es el número 0. Esto es el vector 0. O sea, esto es 0 y 0. ¿Listo? Que por eso es que yo puedo resolver ese caso. Entonces, ¿cómo me sale la primera ecuación? Ah, pues, miren, era, multiplico este por este y obtengo este término. Recuerden que así, recuerden de álgebra lineal, que así es como yo expreso los sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, sigma x menos sigma 1 es igual a por alfa 1 y tau xy por beta 1, tau xy por beta 1, pues me va a dar como resultado el primer cero, ¿cierto? El primer cero. Primera fila por la columna me da igual el primer elemento del vector, ¿cierto? Segunda fila
Entonces ya esta segunda fila ya no lo voy a hacer tan detallado. Entonces todos estos términos de esta segunda fila por esta columna, pues me van a dar este vector, perdón, ese elemento 0. Y aquí en esta parte es donde impongo mi condición de vector unitario, ¿cierto? Esta es la condición de vector unitario. Vector unitario. ¿Listo? Algo parecido hacemos con sigma 2. Y obtenemos un resultado similar. O sea, no es lo mismo, pero si se hace el mismo procedimiento, se obtienen cosas similares. ¿Listo? ¿Cuál es la peculiaridad que tiene este sistema? Les doy un minutico para que lo piensen. A ver, ¿cuál particularidad? ¿Ese sistema se puede solucionar? ¿No se puede solucionar? ¿Qué es lo que pasa con ese sistema? Les doy un minutico para que lo piensen. Me pueden escribir por el chat, no hay problema. Listo. ¿Alguien de pronto me quiere contar qué pasa con ese sistema de ecuaciones? No. Eh, es por ese lado, pero esa no es la respuesta realmente. O sea, va bien encaminado. Sí, sí, también puede ser. Bueno, de hecho su compañero, creo que Esteban, ¿cierto? Esteban lo dijo. Tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas. O sea, es un sistema redundante. Si yo tengo si yo tengo tres ecuaciones, ¿cuántas incógnitas debería tener? Debería tener tres incógnitas, ¿cierto? A lo sumo.
para describir el sistema, pero miren que tengo dos ecuaciones, eso de dos incógnitas, ¿cierto? Con tres ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que una de esas ecuaciones me está sobrando. O sea, tengo más ecuaciones de las necesarias para poder resolver el sistema. Ustedes pueden emplear las tres ecuaciones divinamente, pero pues ¿para qué van a emplear tres ecuaciones si empleando dos ecuaciones pueden solucionar el sistema y se facilitan mucho la vida? ¿Por qué les digo esto? Porque es que, mire, ustedes tienen tres ecuaciones, ¿cierto? Y digamos, empiezan arrancando el sistema, a solucionar el sistema con la primera y la segunda ecuación. Vayan y traten de encontrar la solución con la condición de vector unitario. Es muy complejo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les digo? No, no se compliquen la vida. Escojan dos de tres ecuaciones y así solucionan el sistema. ¿Yo qué ecuaciones sí les recomiendo que cojan? Cojan una de estas dos primeras y siempre escojan a vector unitario, ¿cierto? Entonces, les voy a rayar en el otro sistema de ecuaciones como para que lo puedan copiar claro en el cuaderno. Mire, pueden escoger cualquiera de estas dos, cualquiera, y siempre escoger esta. ¿Por qué siempre escoger la de vector unitario? Porque esa es la que nos va a dar la solución, o sea, esa es la que nos va a decir, mire, su vector existe. Pueden darles el vector trivial, digamos I, J o K, las direcciones cartesianas, no hay problema con eso, porque en últimas están cumpliendo la condición. Pero lo que esto les va a garantizar a ustedes es que sí o sí el vector existe en el mundo físico. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuando ya estamos resolviendo problemas físicos. Los problemas matemáticos, digámoslo así, que la ventaja es que nosotros únicamente teníamos dos ecuaciones, ¿cierto? Acuérdense pues de por allá de álgebra lineal, solamente teníamos dos ecuaciones, entonces con esas dos ecuaciones resolvíamos el sistema y chao, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos que tener unas condiciones de existencia del vector. Entonces, esas condiciones de existencia del vector se dan a través del vector unitario. Esa es una de las cosas que se les puede imponer. A mí me parece que es la imposición más sencilla, por lo que estamos trabajando con puros vectores unitarios, pues entonces sigamos trabajando con vectores unitarios. Entonces, ustedes aquí realmente pueden escoger cualquiera y siempre escojan esta. ¿Por qué les digo que acá cualquiera? Porque ustedes van a ver que escogiendo cualquiera da el mismo resultado. Porque es que es un sistema redundante. En un sistema redundante yo tengo más ecuaciones que incógnitas. O sea que si yo soluciono dos de las tres ecuaciones, pues la otra ecuación obligatoriamente va a dar sí o sí. Además, por la construcción que tenemos de las mismas matrices, ¿cierto? Que son matrices simétricas, que son matrices 2 por 2, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué les recomiendo? Escojan cualquiera de estas dos y solucionen esta. En el libro aparece, en el libro guía aparece, ah, bueno, escoja que beta sea igual a 1, imponga que uno de los elementos sea igual a 1, ¿cierto? Sí, también puede ser, pero pues me parece que es mejor esto. Digámoslo así que es más universal. Entonces, y no, pues no es ningún artilugio matemático realmente. Entonces, pueden escoger cualquiera de las dos, ya vamos a ver en el procedimiento, pues como cuál de esas escogemos, ¿cierto? Yo siempre las escojo al azar. Únicamente esta sí la escojo siempre, esa es la primera que escojo siempre, sí o sí, la condición de vector unitario, siempre, así siempre la escojo yo. Entonces, y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y hallamos alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2. ¿Listo? Entonces, este es un sistema redundante. Si yo tengo un sistema que es redundante, puedo escoger puedo desechar una de las ecuaciones, o dos inclusive, cuando solamente tengo una incógnita. Un sistema puede tener una infinita o ninguna solución, sí también puede ser. En este caso, creo que nos van a dar que todas tienen solución o infinitas soluciones. No nos va a dar el caso de que no tiene solución, porque el caso en el que no tiene solución generalmente aparece cuando no tenemos bien descritas las ecuaciones, ¿cierto? En este caso sí las tenemos bien descritas o cuando son líneas paralelas. Y en este caso no creo que tengamos líneas paralelas. Entonces, no vamos a tener ese caso
Y hay casos en los que generalmente, en los que a veces tenemos más incógnitas que ecuaciones y ese es el caso de infinitas soluciones, ¿cierto? En este caso generalmente a una sola solución o dos cuando tenemos que sacar raíces. Pero pues eh, el caso es que para nuestro sistema sí tiene solución. ¿Listo? O sea, no se preocupen por eso, que los ejercicios que están, porque creo que casi todos los ejercicios numéricos tienen que resolver un problema de vectores unitarios y valores de factor de direcciones y esfuerzos principales, todos tienen solución. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. ¿Hay alguna duda hasta acá? Pueden preguntar por el chat, no hay problema. ¿No? Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Me volví. Y ahora vamos a hablar de la particularización en el caso de tres dimensiones. En el caso de tres dimensiones, bueno, nuestra matriz se expande, ¿cierto? Entonces, nuestra matriz sigma n, nuestra matriz sigma, ya que nosotros estamos trabajando por acá. Bueno, este es nuestro sigma n, que es nuestro valor principal, ¿cierto? Nuestro esfuerzo principal. Esta es nuestra matriz identidad. Yo siempre como las marco como en colorcito. Los colorcitos ayudan mucho como a memorizar las cosas. Y este sigma, que es nuestra matriz de esfuerzo, ¿cierto? Nuestra matriz de esfuerzos. La opero con las operaciones clásicas de matrices. Pues eso no tiene pues como mayor misterio. Y vamos a obtener una matriz de este estilo. Y entonces empleamos ustedes aquí ya emplean cofactores, ¿cierto? Entonces, que este es el primer cofactor, que el primer cofactor va positivo, que el segundo cofactor va negativo y que el tercer cofactor va positivo, ¿cierto? Entonces, que multiplican esta por esta matriz, menos esta por esta matriz. Ustedes ya saben solucionar esto, ¿cierto? Que eso lo vieron el semestre pasado. Y entonces, simplificando todo eso, me va a dar una ecuación de este estilo, ¿cierto? Y esta ecuación de este estilo me va a dar, esto se denomina la ecuación característica. En tres dimensiones. Hay unos libros en el que también le dicen el polinomio característico, pero pues es lo mismo. Aunque a mí me parece que es mejor decir la ecuación característica, porque ustedes lo que solucionan son ecuaciones, no solucionan polinomios. El polinomio es esto solamente sin el cero, sin el igual a cero. Esto también le dicen polinomio característico, aunque yo no estoy muy de acuerdo con esa definición. Es más bien una ecuación, ¿cierto? Ustedes lo que solucionan son ecuaciones, no polinomios. Ustedes simplifican polinomios, solucionan ecuaciones. Entonces eso lo igualan a cero, ¿cierto? Que es una condición del sistema. O n es igual a cero o el determinante es igual a cero, pero n tiene que existir, entonces el determinante siempre es igual a cero. Entonces, en este caso vamos a tener lo que nosotros conocemos como los invariantes. ¿Por qué se llaman invariantes? Porque independiente que yo tenga esta expresión de sigma, de la matriz sigma, o que tenga ya el sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Porque realmente estas dos matrices son equivalentes. Obviamente esta tiene que tener los valores principales de esta. Si yo trato de hallar los invariantes, esos invariantes van a ser los mismos. O sea, el invariante primero de esta matriz va a ser el invariante primero de esta matriz. El invariante segundo de esta matriz va a ser el invariante segundo de esta matriz. Y el invariante tercero, pues el invariante tercero de esta matriz. ¿Listo? Entonces, se denominan los invariantes. Como en este caso estamos hallando esfuerzos, entonces invariantes de esfuerzos, ¿cierto? Expresados y entonces estos se expresan así, bueno, que el primer invariante es la traza. ¿Qué es la traza? La suma de los elementos de la diagonal. Sigma X más sigma Y más sigma Z, ¿cierto? Dos, el invariante 2, ¿qué es?
la traza de la matriz al cuadrado por la traza del cuadrado de la matriz, ¿cierto? Entonces, lo resuelven ahí. Y, y el invariante 3 es el determinante sigma, ¿cierto? O sea, es el determinante de esta matriz sigma. Y todo eso va a ser igual a 0. Aquí tenemos la misma condición, es decir, sigma 1 es mayor que sigma 2, es mayor o igual a sigma 2. Creo que eso me faltó ponerlo en el otro. Eh, sigma 1 es mayor o igual a sigma 2 y es mayor o igual a sigma 3. ¿Listo? Siempre vamos a, en el caso de esfuerzos, pues, porque acuérdense que nosotros ya estamos como particularizando todo eso. Y entonces, recuerden que el resultado de eso va a ser sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y entonces los invariantes pues, de los dos sistemas es igual, ¿cierto? Entonces, porque lo único que estamos cambiando, en última lo que estamos haciendo aquí es un cambio de base, ¿cierto? Miren que nosotros estamos aquí cambiando de la base, estamos haciendo todo esto, toda esta cosa toda larga, cambio de base. Estamos pasando de un sistema sigma que tiene sigma x, sigma y, sigma z, tau yz, tau xz, tau xy. Bueno, y esto es simétrico, que trabaja en E1, E2, E3, ¿cierto? Que esto es el IJK, ¿cierto? Que miren que todo es X, Y, Z, ¿cierto? O sea que estoy en las direcciones ortogonales. Voy a pasar a una base en la que estoy trabajando con un sigma n que es sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y sus vectores van a ser n1, n2 y n3. ¿Listo? Entonces, realmente esto es una aplicación del tema de cambio de base. Solo que pues, digámoslo así que uno no lo ve así, pero realmente es así. Entonces, en esta base uno tiene esfuerzos normales y tangenciales. Y en este sistema solo tenemos esfuerzos normales. Esto es un cambio de base realmente. ¿Listo? Entonces, la solución del sistema de ecuaciones se da de la misma manera para hallar las direcciones principales, solamente que aquí no nos van a resultar 3 ecuaciones, sino que nos van a resultar 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, aquí nos van a resultar 4 ecuaciones con 3 incógnitas, que están divididas de la siguiente manera: 3 ecuaciones de la matriz y una de vector unitario, ¿cierto? Esta vector unitario, ¿cuál sería? Alfa al cuadrado más beta al cuadrado más gamma al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿yo qué hago para solucionar esa matriz? Bueno, pues muy sencillo. Escojo dos ecuaciones de la matriz y siempre escojo una de vector unitario. Siempre. Entonces ahí ya tengo las 3 ecuaciones con las 3 incógnitas. La ventaja, ¿por qué podemos hacer eso? Porque la matriz es simétrica. Entonces, digámoslo así, que en las dos ecuaciones de la matriz van a estar comprendidas todas las incógnitas o todas las variables de sigma x, sigma y, sigma z, van a estar realmente recogidas todas. ¿Listo? Y pues vector unitario. Entonces, aunque ustedes son libres pues de escogerla, ustedes pueden escoger la primera y la tercera, la segunda y la tercera, la primera y la segunda, pues no hay como problema con eso. ¿Listo? Entonces, de vector unitario. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá?
Bueno, veo que no tienen dudas. Listo. Entonces vamos a iniciar con un temita que es bastante interesante. Sé que este tema no es del curso, pero de hecho pertenece al curso de métodos numéricos, pero es un tema que es bastante interesante porque nos va a ayudar a resolver las ecuaciones de grado 3. Les va a ayudar a ustedes a resolver las ecuaciones de grado 3 y muchos tienen este tipo de ejercicio. Entonces, les voy a explicar el método. Se llama el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson. Listo. Este método de Newton-Raphson es muy poderoso. De hecho, es el método más usado en la ingeniería para hallar raíz. Entonces, se los voy a copiar acá. Entonces, es el método más usado junto con el gráfico, porque realmente el método gráfico es un método, de hecho es el método más poderoso. Para mí es el método más poderoso, pero pues como nosotros no podemos pues tener a una persona mirando un gráfico todo el tiempo, entonces pues para eso es que se hacen los métodos numéricos. Entonces ese es el método más usado para hallar raíces de una ecuación. Pero en últimas, ¿qué es la raíz de una ecuación? ¿Cierto? Que bueno, yo les digo aquí raíces de una ecuación, pero en últimas, ¿qué es la raíz de una ecuación? Entonces vamos a tener acá el sistema coordenado X y Y, ¿cierto? O bueno, abscisas y ordenadas, o bueno, como lo quieran llamar, ¿cierto? Yo lo voy a llamar X y Y para mayor facilidad. Entonces resulta que yo tengo una función, no sé, mi función es así. Yo qué voy a saber cómo es mi función, ¿cierto? Esta es mi función f de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica de una raíz? La raíz sucede cuando nosotros tenemos que la función f de x es igual a 0. Es decir, la función se encuentra con el eje horizontal. ¿Listo? Eso es una raíz, lo que nosotros denominamos raíz. Miren que esto se parece mucho a algo que trabajamos ahorita, ¿cierto? ¿A qué se parece esta expresión? Este f de x igual a 0. Alguien que me cuente, por favor. Exactamente, ¿cierto? Entonces miren que nosotros vamos a emplear esto para solucionar la ecuación característica, especialmente en grado 3. En grado 2, no, mejor en grado 3, ¿cierto? Porque en grado 2 toca hacer el mismo método, no, qué pereza. En grado 3 sí, sí nos va a ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, miren, esta es la raíz. ¿Cuál es la característica de una raíz? La raíz nos divide la función en dos partes. La raíz lo que hace es dividirnos la función en una parte que es mayor a 0, ¿cierto? Mire, positivo. Y en una parte, bueno, todo esto, que es f de x es menor a 0. Eso es lo que hace la raíz, dividirnos la función en esos dos sectores. Nosotros podemos tener varias raíces en una función, claro. Miren, por ejemplo, esta que les dibujé. Esta es una función, ¿cierto? Entonces, porque a cada elemento de la horizontal le corresponde uno y solo un elemento de la parte vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la diferencia entre la función y la relación, ¿cierto? Entonces, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces, bueno, hay muchos métodos para hallar las raíces de una función. Para una función cuadrática, sencillito, tenemos la función cuadrática, ¿cierto? La ecuación cuadrática, esa es muy fácil, la aprendimos en el álgebra.
Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función que no es cuadrática? Es decir, que no tiene un exponente 2. Pues para eso existen muchos métodos. Métodos analíticos, que pues cada vez la solución se va haciendo más grande, ¿cierto? O los métodos numéricos. Realmente los métodos numéricos nos ayudan a aproximarnos a la solución. Muy raro que un método numérico dé la solución exacta, pero nos ayuda a aproximarnos a la solución, es decir, vamos a obtener soluciones que son aproximadas, ¿cierto? Digamos que la solución exacta es 2 y ustedes obtienen con el método numérico 2.01. Están más bien cerquita, ¿cierto? Entonces, para eso existen varios métodos. El método más poderoso, el método gráfico. ¿Qué es el método gráfico? Simplemente yo miro la gráfica y digo, oh, tengo 3 raíces en estas 3 zonas. Y ya, ese es el método gráfico. Tener la gráfica y mirar las raíces. Yo que recomiendo siempre y que les recomiendo a los que tengan ese tipo de puntos en el taller, hagan primero la gráfica. Siempre. Siempre que ustedes estén haciendo un método numérico, siempre acompañen su método para hallar raíces, lo que sea, con un método gráfico. Porque eso les ayuda mucho a entender la naturaleza de la función. ¿Por qué les digo esto? Porque uno dice, no, pues si ya tengo un método numérico, ¿para qué me voy a poner a graficar? ¿Cierto? Pues ustedes grafican, pues si están en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, que ya en 4 dimensiones queda como complicadito, ¿cierto? Pero yo, ¿por qué les digo? Porque todos los métodos numéricos tienen limitaciones. Por lo menos, ¿qué pasa con este método de Newton-Raphson? El método de Newton-Raphson tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, en el caso en el que tengamos funciones planas. Funciones planas. ¿Qué es una función plana? Tengo mi eje aquí, X y yo tengo una función que es así. Ay, no, espere. Me quedo que como si no tuviera raíz, ¿cierto? Ah, mire, y el método gráfico les ayuda a encontrar si tienen o no tienen raíz. Entonces ustedes evitan ahí 20 millones de cálculos haciendo solo la gráfica. O sea, no hay método más poderoso que el método gráfico real, que el método gráfico. Para mí, pues, habrán otros que opinan diferente, pero para mí es el más poderoso. Y realmente es muy fácil, porque usted solamente necesita una calculadora, un lápiz y un papel. Pues no necesita conocimientos más allá de. Aquí sí necesita un conocimiento adicional. Vamos, usted tiene una función de estas. Hallar la raíz en este tipo de funciones con el método Newton-Raphson es supremamente complicado. De hecho, es muy demorado y a veces se torna imposible. Imposible, ¿cierto? Otro tipo de problemas que es cuando tenemos máximos y mínimos. Pero más adelante les explico esta. Realmente este método de Newton-Raphson es el más usado. Hay otros métodos como el método de la secante. Método de la secante, que realmente me gusta más. Hay otros métodos que son incluso con intervalos, como el método de la disección, que incluso me gusta más. Método de la disección. Pero es que el método de Newton-Raphson es muy fácil de implementar. ¿Cuál es el principio de Newton-Raphson? Ahorita nos devolvemos a esta y dejen como un espacito en el cuaderno. Tengo la función. Tengo la función. Digamos que esta es mi función. Listo. Ay, no, pero aquí me quedo sin raíz. Sí. Ay, espera, que no encuentro el lapicito. Esta es mi función, ¿cierto? No sé qué función, es f de x, una f de x ahí toda rara. Y yo necesito hallar esta raíz. Pero entonces a mí me queda muy complejo pues hallar esa raíz, ¿cierto? Entonces yo lo que hago
digamos que esta raíz se encuentra en x', ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, bueno, yo voy a escoger un punto que esté cerquita, digamos un x1, lo que hago es llegar hasta el valor de la función y trazar una tangente. Ustedes me van a creer que esta es una recta tangente. Recta tangente a la función f de x, ¿cierto? Y entonces yo trazo esa recta tangente y miren que este me halla un segundo punto. Y este segundo punto es mucho más cercano que este x1, llamémoslo x2. Y entonces en x2 yo busco la función y trazo otra recta tangente. ¿Cierto? Ustedes me van a creer que esas son rectas, ¿cierto? Recta tangente. Recta tangente. Y miren que este es otro punto x3 que todavía está más cerquita de la solución. Y me voy todo el tiempo trazando tangentes hasta llegar a la solución, ¿cierto? Miren que es relativamente fácil, ¿cierto? Y entonces, ustedes de pronto, pues esto es algo que ustedes vieron hace mucho, mucho tiempo, pero ustedes saben de pronto qué representación matemática tiene la tangente. O sea, yo cómo puedo escribir la tangente de una función. Como la derivada, ¿cierto? Esa es una de las aplicaciones de la derivada, ¿cierto? Recuerden que la derivada en últimas es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente usar ese concepto. Por eso es que en este caso lo podemos usar, porque nosotros estamos trabajando con un medio continuo, uniforme y homogéneo. Entonces, todo lo que vayamos a obtener son funciones continuas. Todo el tiempo vamos a trabajar con este tipo de funciones para describir características físicas, para describir soluciones como la ecuación característica. Todos esos elementos tienen que ser ecuaciones continuas. Afortunadamente, tenemos polinomios. Y generalmente los polinomios tienen raíz, casi siempre, ¿no? Hay algunos que no, pero pues en nuestro caso sí van a tener raíz. Entonces no se preocupen por eso. Pueden tener incluso la misma raíz, ¿cierto? Entonces, casi no se ve eso, pero lo van a ver, porque esto ya es un caso físico. Entonces todas esas particularidades empiezan a aparecer. ¿Cuál es la fórmula? Que en última, bueno, necesitamos saber, bueno, ¿con cuál fórmula yo empiezo, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que siempre deben escoger un punto inicial. Miren que yo para explicarles el método escogí x1, ¿cierto? Entonces, van a escoger un punto inicial x1, ¿cierto? Y número 2, aquí viene la foto. Ahora sí. ¿Cómo uno escoge ese punto inicial? ¿Cómo le queda a usted más fácil? Yo siempre recomiendo coger el punto que esté más a la derecha de mi raíz, ¿cierto? Digamos, si mi raíz tiene que ser 2 más o menos, voy a escoger un 3 o un 2.5, algo así parecido, ¿cierto? Fórmula, la fórmula es muy sencillita, ya la vamos a aprender a aplicar. X y más 1, mire, x1, x2, x3, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Es un método iterativo. X1 es igual a mi punto inicial menos la función evaluada en el punto inicial sobre la derivada evaluada en el punto inicial. Por eso necesito el concepto de derivada, ¿cierto? Y esta es mi formulita. Ahora, miren que para esto usé el concepto de derivada, ¿cierto? Todos aquí sabemos sacar derivada, ¿cierto? Hasta donde yo tengo entendido. ¿Cuál es la característica de los máximos y los mínimos? Alguien que me cuente. Ustedes cuando estaban por allá en un cálculo diferencial, ¿cómo hallaban los máximos y los mínimos? Igualando la derivada a cero, ¿cierto? Entonces, si yo igualo la derivada a cero en este caso, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con el denominador? Se me vuelve cero, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese cero sobre algo? Algo sobre cero es indefinido, ¿cierto? Entonces, aquí f' de x es igual a cero. Por eso es que a mí me gusta más el método de la secante porque es muy poco probable que aparezca ese f' de x es igual a cero, porque la secante también es un método numérico. Entonces, muy complicado que me den cero. Entonces, por eso es que este método es muy limitado en ese sentido. Pero como generalmente nosotros casi no vamos a tener funciones de ese estilo, entonces pues digámoslo así, es más bien fácil aplicar esto y vamos a hallar soluciones. Entonces, este es el método de Newton-Raphson, de pronto ustedes lo habrán escuchado, de pronto incluso lo vieron en diferencial. Entonces, este es el método que yo les voy a explicar para solucionar las ecuaciones de grado 3. Las ecuaciones de grado 2 no, porque ya tenemos la ecuación cuadrática. Es más, esa ecuación cuadrática es bueno que la vayan, digámoslo así, aprendiendo, porque esa es la ecuación que vamos a usar en círculo de Moore. Y ya van a ver para qué. Entonces, realmente no hay un criterio para elegir el punto inicial. Que uno empieza a tener criterios para tener puntos iniciales es con la experiencia, digámoslo así, ¿cierto? Con la experiencia trabajando con el método. Al principio es un poco complejo escoger ese punto inicial, pero una vez uno vaya trabajando con el método y bueno, haciendo todas esas cosas, pues que pues queda muchísimo más fácil, pero mucho, mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, porque yo pienso que con los ejemplos uno entiende como mejor estos métodos numéricos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una funcional, la que todos conocemos, la raíz. Ustedes van a ver cuando vean métodos numéricos que uno siempre, hay una cosa que se llama calibrar los métodos. Uno calibra los métodos con funciones que uno conoce. ¿Yo qué les recomiendo? Para que ustedes practiquen este método, practíquenlo con funciones que ustedes conocen. Digamos la función cuadrática, la función cúbica, porque ustedes más o menos saben cómo es la raíz. ¿Cierto? No se vayan a meter con nada de grado 5, de grado 7, que uno no sabe cómo es la raíz, ¿cierto? No le dicen una función de grado 5, tiene 5 raíces, pero hasta ahí sabe, ¿cierto? Entonces, otra cosa que se me olvidó decirles con este método no siempre converge. ¿Qué es converger? Acercarse a la solución. ¿Listo? Entonces, no siempre converge. No siempre converge. Por eso es que, digámoslo así, que personalmente a mí casi no me gusta este método, me gustan más otros métodos. Aunque pues es el más usado porque es el más fácil, ¿cierto? Miren, es una formulita súper fácil y ya está. Entonces, ¿qué hora es? Sí, alcanzamos a hacer el ejemplo. Entonces, ejemplo, que creo que ese es el punto 7 u 8 del taller, creo. Ejemplo. Pues no es el punto, pero sí es, bueno, ya tienen insumos para resolver ese punto 7. Entonces, ejemplo, hallar la raíz. Bueno, con este método únicamente hallan una raíz. Si quieren hacer dos raíces, tienen que hacer dos veces el método. ¿Listo? Hallar la raíz. Hallar una raíz más bien. Vamos a hallar una solamente. Creo que solo nos alcanza el tiempo para uno. Hallar una raíz de la función. Esta función es súper conocida por todos. F de x es igual a x al cuadrado menos 4. Punto inicial. Punto inicial. Alguien que me diga cualquier punto inicial. ¿Con qué punto quieren iniciar la iteración? No me vayan a decir 2, por favor. Todos sabemos que la solución de eso es más 2 o menos 2.
¿Alguien que me cuente? Pueden escribir por el chat, no hay problema. Con 1, listo. Me gusta ese punto. X1 igual a 1. Listo. Entonces ya tenemos esto. ¿Qué es el paso 0 que yo siempre les recomiendo? Paso 0. Bueno, con los métodos numéricos hay que ser muy ordenados, porque el triunfo de un método numérico de las soluciones es que ustedes sean muy ordenados. O sea, que diga paso 0, paso 1, paso 2, lo mismo que programando. Entonces, vamos a hallar la derivada de la función. Afortunadamente, esta derivada es súper fácil. Ustedes, afortunadamente, pueden derivar cualquier función. ¿Cierto? Cualquier función se puede derivar. Yo no conozco la primera función que no se puede derivar. Sí, hay una. Hay una, pero pues eso no. Ustedes en la vida se van a encontrar con esa función. Entonces, digámoslo así que casi toda función se puede derivar. Entonces, la derivada de esta función, ¿cuál va a ser? Pues 2x, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo o alguien está en desacuerdo? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Que la derivada de esa función f de x es igual a 2x, ¿cierto? Ahora sí vamos a iniciar con la iteración, propiamente. Paso 1. Paso 1. Es igual a 1. Claro que sí. Si voy muy rápido me dicen, que yo suelo ir muy rápido a veces. Listo. Bueno, entonces x1 igual a 1. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Hallen la función en el punto y la derivada de la función en el punto. ¿Eso qué quiere decir? F de x1 es igual a 1 al cuadrado menos 4, ¿cierto? O sea, x al cuadrado menos 4, ¿cierto? Donde x es igual a 1, ¿cierto? Entonces sería menos 3, ¿cierto? Y f' de x1 igual a 2 por 1, que es igual a 2. Reemplazo en la... bueno, cuando yo estoy trabajando en iteraciones, se me había olvidado. Cuando yo estoy trabajando con iteraciones, generalmente estas fórmulas se llaman fórmulas de recurrencia. ¿Por qué? Porque yo recurro a ellas en toda la iteración, ¿cierto? Entonces, fórmula de recurrencia. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, reemplazo en la fórmula de recurrencia. Es que iba a usar ese término, entonces por eso se los quise comentar. En la fórmula de recurrencia. ¿Cuál es la fórmula de recurrencia? Bueno, x y más 1. Bueno, y aquí identifiquen cuál es el i. I es igual a 1. I es el subíndice. ¿Listo? Es igual a x sub i menos f de x sub i sobre f de x sub i prima. ¿Cierto? Esto es igual. ¿Xy a cuánto equivale? A 1, ¿cierto? Menos, ¿cuánto equivale f de xy? Menos 3. ¿Y a cuánto equivale f' de xy? A 2, ¿cierto? ¿Cuánto me da este resultado? Tiene que dar un valor positivo. ¿5 medios? Sí. Sí, porque, bueno, 3 más 2, 5, ¿cierto? ¿Y cuánto es 5 medios?
2.5, ¿cierto? Miren que aquí nos alejamos un poquito de esa raíz, ¿cierto? Pero miren que estamos más cerca, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que estamos más cerca? Voy a dibujar acá el gráfico de la función, así como medio chuequito. ¿Está para dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿En cero cuánto vale? ¿En cero cuánto vale esa función? 0 menos 4, ¿cierto? O sea que eso va a dar como por acá. Que esta abre hacia arriba. ¿Cierto? Bueno, ahí no me quedó el 2, ¿cierto? Digamos que este es 2. Ay, borré hasta el eje, no puede ser. Tin, ¿cierto? Entonces resulta que en donde yo tengo 1 yo lo tengo como por acá, ¿cierto? Este es el 1. Y aquí está el 2 y aquí está el 2.5 que hallamos ahorita, ¿cierto? ¿Cuánto me separan a 1 de 2? Pues una unidad. ¿Y cuánto me separa a 2 de 2.5? 0.5. O sea que realmente sí me estoy acercando a la solución. Solamente que pues pase al otro lado. Pero no hay problema con eso. Eso es muy común en los métodos numéricos. Es normal, es decir, eso no hay problema que pase. ¿Listo? Para que no se preocupe. Sí, que el semestre pasado yo tuve un estudiante que se preocupó porque cuando estaba haciendo la iteración pasó al otro lado de la función y él dijo, lo estoy haciendo mal. Y yo, no se preocupe por eso. Eso siempre, eso muchas veces pasa y no hay problema con eso. Preocúpese cuando la distancia entre la raíz y el número empieza a acrecentarse, ¿cierto? O sea, en vez de hallar un 2 hubiese pasado a 3, después a 5, después a 7. Uy, pero ahí sí preocúpese, ¿cierto? Listo. Ahora, paso 2. Paso 2. Este será igual a x2, ¿cierto? Porque paso de x1 a x2. Entonces, en este paso 2, yo ya trabajo es con x2. Y x2 es igual a 2.5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es f de x1? B, f de x2. Es igual a 2.5 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto me da eso? 2.25, listo. 2.25. Y f' de x2, que es igual a 2 por 2.5, que generalmente es 5, ¿cierto? Si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, reemplazo en la fórmula de recurrencia. Entonces sería, aquí hay x2. Entonces el resultado de este paso 2 va a ser x3, ¿cierto? Porque será y más 1. En este caso, y es igual a 2. Entonces x3, porque es x y más 1, ¿cierto? Que se lo voy a poner de todas maneras. Es 2 más 1. Es igual a xy. ¿Xy cuánto es? 2.5 menos f de x2, 2.25 sobre 5, que sería f de x', ¿cierto? Cuánto me da eso? ¿2 exacto? 2.05. Uy, mira como esto, 2.05. Uy, mira cómo esto se acercó a la raíz, ¿cierto? Estaba en 1, después en 2.5, después en 2.05. Yo creo que ya la siguiente voy a hallar 2, ¿cierto? O un número muy cercano a 2, ¿cierto? Y ustedes pueden seguir haciendo esos pasos hasta hallar la raíz exacta o hasta hallar el número que ustedes quieran.
Listo. Em,